darles la bienvenida y decirles que, bueno, que estamos muy contentos que estén todos nuevamente acá, que esperamos que estén todos muy bien. Eduardo Giesen ya no necesita mayor presentación, ingeniero eléctrico, muy ligado al mundo de las políticas públicas, de la ecología y el medio ambiente. Y bueno, esperamos que ahora nuevamente tengamos una sesión muy interesante. Entiendo que vamos a hablar de residuos sólidos por la lectura que nos diste, Eduardo. Así que, y residuos en general, domiciliarios, etcétera, de las ciudades. Así que esperamos que sea una reunión muy productiva también. Y bueno, estaremos atentos al chat para las preguntas que vamos a tratar de ver al final. Y en caso de que queden pendientes, como siempre, el profe las va a responder con posterioridad. Así que, Eduardo, eh, la cámara o la oscuridad en este caso es tuya. Bueno, muchas gracias. Entiendo que me están escuchando ya. Lamento profundamente, sé que es bastante incómodo, pero me volvió a fallar la tecnología y esta vez en relación a la cámara. Estoy sin cámara, pero soy yo. Y, y bueno, esto además permite, digamos, que todo sea más rápido. Entonces, para que entremos más rápido también a la parte más visual, ¿no es cierto?, de la presentación, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, en las clases pasadas, ¿no es cierto?, en la primera clase, en la primera sesión, hicimos una introducción básicamente a ecología política y economía ecológica. Anteriormente, en realidad en la primera habíamos visto hecho un repaso sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo como una forma de contextualizar históricamente y políticamente también la discusión sobre conflictos ambientales. Y en la tercera sesión, que fue la anterior, nos concentramos en conflictos ecológicos distributivos, como les llama John Martínez Allier, en la etapa primaria, ¿no es cierto?, de lo que él llama el metabolismo social del sistema dominante actual, un sistema fundamentalmente extractivista y generador de residuos, generador de emisiones. Y, y entonces esa primera etapa fundamentalmente se refiere a la etapa de extracción de materiales y de energía. Y ahora vamos a ver el resto de la cadena, el resto de la cadena que incluye una etapa llamada central, donde está toda la parte más industrial, manufactura, transporte. Yo agregué una cuestión que me parece fundamental, que son las ciudades, y finalmente una etapa final donde están los residuos y emisiones globales. Que es, me adelanté un poquito, digamos, que precisamente aquí se muestran en la forma que John Martínez Allier y también la economía ecológica entiende el metabolismo, y nos vamos a concentrar entonces en estas fases finales. Yo creo que como comentarios iniciales, yo pienso que el planteamiento de estas etapas como inicial o de entrada, central y de salida, es un poco, si se quiere, es un poco no antojadiza, sino arbitraria. Yo creo que la economía hoy día, en términos de concentración de recursos, de esfuerzos, la economía que conocemos actualmente, capitalista, extractivista, no reconoce lo que aquí se reconoce como etapa central, como lo principal, como lo central. Creo que ha transformado la extracción de materiales y energía y también
las economías en torno a los residuos y las emisiones globales, las ha transformado en una parte esencial de la economía, ¿ya? Y esto hace más difícil también el enfrentamiento de los problemas que tiene este modelo y por lo tanto su desmantelamiento, ¿no?, en algún futuro deseado. Entonces, bueno, hay unos problemillas ahí con la ¿cómo se dice?, con la visualización de los efectos. Se me salieron algunos elementos que tenían que aparecer después. Pero básicamente aquí queremos mostrar, al igual como lo hicimos en la clase anterior, queremos mostrar distintas actividades que están involucradas en esta fase, en la llamada fase central y fase de salida, en este caso la fase central, ¿no es cierto? Distintas actividades humanas que podrían generar conflictividad ecológica, conflictividad socioambiental, como queramos llamarle. Están todas las actividades relacionadas con el transporte, y dentro de este, fundamentalmente, en el caso del transporte marítimo, donde más uno podría ver conflictividad o impactos ambientales graves, en el caso del transporte de petróleo y derivados. También está el transporte vía ductos, gasoductos u oleoductos. Este en particular creo que es el gasoducto, uno de los gasoductos que une Chile con Argentina. Esta es una protesta en Canadá en contra de un oleoducto hacia Alaska. Están también este es un error, están las líneas de transmisión eléctrica que no estaban mencionadas, digamos, en la lista que había hecho Martínez Alié, pero que yo considero sumamente importante, pero que se me mezcló a mí por problemas por problemas de diseño de la presentación, se me mezcló con un problema que vamos a mostrar después, que es el de las autopistas. Pero las líneas de transmisión eléctrica hoy día están cada vez generando mayores problemas. Hemos tenido conflictos ambientales recientes por líneas de transmisión eléctrica en la quinta región, por ejemplo, Cardonés Polpaico. En el caso de las autopistas que aparecen ahí, se me adelantó, como les dije, se me están mezclando. En el caso de las autopistas tenemos casos emblemáticos como el de la autopista la carretera a través del Parque Nacional Tignis en Bolivia, y ese es un conflicto por problemas ambientales directos sobre un territorio indígena. Y en este caso podemos ver, ¿no es cierto?, esta es una marcha de indígenas de Bolivia en contra de la carretera del Tignis. Y también podemos vislumbrar, como en el caso de Chile, conflictos asociados a la privatización de las autopistas vistas como bienes comunes, ¿ya? Y en este caso, bueno, el problema, digamos, de los costos del uso de las autopistas y del uso, ¿no es cierto?, del TAC como forma de cobro automático de autopistas tanto fuera como al interior de las ciudades. En el caso de las hidrovías, no es un caso muy típico de conflictos en Chile, porque no tenemos grandes hidrovías, no tenemos grandes canales o ríos navegables en Chile, pero en este caso tenemos, ¿no es cierto?, un caso emblemático en América Latina muy vigente, que es el proyecto de canal en Nicaragua, que atravesaría, ¿no es cierto?, zonas campesinas e indígenas de pueblos que se han opuesto tenazmente a este proyecto hasta el día de hoy. Lo que busca este proyecto, evidentemente, es ser una alternativa al Canal de Panamá.
cruzando una parte terrestre, ¿no es cierto?, pero aprovechando también la existencia de un gran lago, el gran lago que hay en el centro de Nicaragua. En el caso de la manufactura, los riesgos fundamentalmente asociados a la industria manufacturera son riesgos por accidentes, por incendios. Este es un incendio muy serio que hubo en la industria de plástico, ¿ya? Paradigmáticamente, ¿no es cierto?, una industria de plástico en San Bernardo hace pocos años atrás, en la comuna de San Bernardo, acá en Chile. Esta es es una foto de una zona de curtiembre en Marruecos, que es una foto muy linda, donde es un lugar donde se mezclan los colores para la curtiembre, pero que es una zona de mucho impacto ambiental al interior de una ciudad, eh, que, bueno, una actividad que se desarrolla ancestral, ¿no es cierto?, pero que evidentemente, a pesar de, de lo arraigado que está, genera evidentemente problemas. Y problemas que en el caso de la manufactura están quizás mucho más intensamente en los abusos sociales que en los impactos ambientales. La maquila y la precariedad laboral, la maquila es fundamentalmente la externalización, ¿no es cierto?, de actividades fundamentalmente manufactureras, de marcas que, que para rebajar sus costos, dadas las deficientes legislaciones ambientales o laborales en otros países, desarrollan esa actividad fuera, pero lo siguen manteniendo, digamos, como una actividad propia, ¿ya? En países desarrollados, por ejemplo. Y bueno, y es así como en muchos países de Asia, de América Latina, se realiza actividad bajo condiciones laborales y ambientales realmente nefastas. Para que los productos sean vendidos, digamos, a veces a elevados costos, aprovechando enormemente, digamos, la precariedad laboral que le significa costos, en trabajo y en materiales muy bajos. En el caso de las ciudades, los impactos o los conflictos en el caso de las ciudades, los impactos que más hemos relevado para esta presentación son los asociados a la expansión urbana. La expansión urbana va por un lado generando con su propia expansión, ¿no es cierto?, sobre terrenos naturales y de producción agrícola, o zonas rurales en general, va provocando la eliminación de esos sectores, de esas zonas, y impactos que le llegan a la misma ciudad. Pero al mismo tiempo la expansión urbana, ¿no es cierto?, va generando mayores costos también en lo que se refiere y mayores, ¿cómo se dice?, menor disponibilidad de recursos energéticos e hídricos. Las ciudades que se expanden en general tienen un mayor gasto energético e hídrico, fundamentalmente en términos de las pérdidas en transmisión o distribución energética, eléctrica fundamentalmente, los mayores gastos energéticos en transporte, por la necesidad de recorrer mayores distancias al interior de la ciudad. En términos hídricos, fundamentalmente se refiere a los mayores costos de distribución y también las pérdidas que se provocan, digamos, por la necesidad de distribuir el agua potable y luego, ¿no es cierto?, recoger las aguas sanitarias o servidas en una distancia mayor. Por otro lado, en el caso de la distribución de agua y energía, se generan problemas ambientales, por ejemplo, lo que se vio en Osorno durante fines del año pasado, producto de la contaminación por parte de ESAL, de la empresa sanitaria, que como todas las empresas sanitarias en general hoy día están en manos extranjeras en Chile. Y por otro lado también, más que conflicto, está la demanda, ¿no es cierto?, de las comunidades por
poder generar cada vez más su propia energía. Y en este caso la disputa con la apropiación o la privatización fundamentalmente por parte de también multinacionales o grupos económicos de las empresas energéticas. Eduardo, perdón, ¿Sí? Eduardo, no avanza tu PowerPoint. ¿No? No, Ah, estamos parados en la maquila y precariedad. ¿será que no estoy compartiendo? No, estás compartiendo, pero está fija tu pantalla. Mm, porque yo estaba avanzando normalmente. Em, ah, veamos si ahora pasa algo o No, está no quieta, se pasa, mantiene quieta. se Ya, mantiene entonces, quieta. ya, eso es porque tiene que haber un problema con el compartir. Ah, espera un poquitito, por favor, parece que tengo que Deja de volver a entrar. compartir, comparte de nuevo. No, es que creo que no tengo abierta la... Espera un poquitito. No tenía abierta yo mi sesión. No sé por qué mi sesión de Zoom se había cerrado. Sin embargo, estoy adentro, estoy hablando. La tecnología a veces es un misterio. Oye, mientras tanto, aprovecho de pasar un avisito que me llamó la atención cuando tú hablaste, si no me equivoco, precisamente de la maquila, dijiste que sería más un problema social que ambiental, y solamente yo quería decir que lo ambiental incluye lo social, pero que en el lenguaje común y corriente utilizamos mal la palabra ambiental. Lo ambiental incluye el medio ambiente social, construido tanto como el natural. Eso nomás quería decir. Bueno, respondiendo a tu comentario, solamente decir que cuando nos referimos a lo ambiental, en términos más, ¿cómo se dice?, más comunes, ¿ya? Se hace la separación, aunque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y de hecho cuando hablamos de justicia social, nos referimos también a los problemas, por ejemplo, socioespaciales, que son problemas ambientales, Exacto. y claro, el ambiente incluye lo social y lo social incluye lo ambiental, ¿ya? Pero en este caso yo me estaba refiriendo a que fundamentalmente se trata la maquila de un problema de trato humano laboral, ¿ya? De no incluir eh, las consideraciones asociadas a la precariedad laboral que se viven en algunos países, y eso se aprovecha para reducir costos, ¿ya? Eh, Evidentemente eso uno podría interpretarlo como un impacto ambiental de un modelo, de un sistema, ¿ya? Pero quería hacer la distinción más específica. Bueno, voy a ir pasando más rápido, lo dije, lo escucharon, pero hablé primero de los problemas de la expansión urbana, los problemas asociados a la distribución de agua y energía en las ciudades, posibles problemas y conflictos asociados a la movilidad urbana. Creo que no lo había mencionado, pero No, aquí estábamos. La movilidad urbana que tiene varios, como uno podría decir, aristas de posible conflictividad. Una, la pugna entre distintos modos de transporte, ¿ya? Que evidentemente están asociados a distintos niveles de sustentabilidad y quedan súper expresados en esta foto, que es un experimento que se ha realizado en varias ocasiones en distintas ciudades. Esta creo que es una foto en una ciudad de Inglaterra, eh, donde ponen para la misma cantidad de personas el espacio que utiliza esas personas si se trasladan en automóvil, se trasladan en bicicleta, por ejemplo, y si se trasladan en bus. Bueno, yo les estaba mostrando, la primera foto muestra de alguna manera la conflictividad que puede ocurrir y que surge, y que ha surgido y que se ha expresado mayormente últimamente entre distintos modos de transporte al interior de la ciudad, ¿ya? Y esta foto es muy decidora y muestra el uso de espacio urbano
pero fundamentalmente uso de espacio vial por parte de una misma cantidad de personas que se mueven en automóvil, en bicicleta o en transporte público. ¿Mm? Em, estas diferencias se hacen aún más notorias si uno considera, por ejemplo, todos los lugares que tiene que tener un automóvil para estacionarse las veces que se estaciona durante un solo día en la ciudad, ¿ya? Entonces el espacio urbano es realmente gigantesco en relación a, por ejemplo, la bicicleta o el transporte público. Eh, otro de los evidentes impactos y ámbitos de conflictividad es la contaminación por parte del transporte motorizado, que siempre, aunque no lo creamos, aunque veamos que el transporte público muchas veces es deficitariamente fiscalizado, vemos que las micros andan tirando humo, en fin, eh, casi siempre, al menos en Chile, la contaminación por parte de automóviles, aunque la fiscalización, perdón, aunque las normas, la revisión técnica sea más estricta, la contaminación por parte del parque automotor, automotriz, como quieran llamarle, va a ser mucho mayor, eh, independiente de los avances tecnológicos, a la contaminación por parte del transporte público. ¿Ya? Por la cantidad de automóviles que hay en la ciudad de Santiago, eh, la contaminación atmosférica asociada a los automóviles, que no es algo que se pueda medir continuamente, puesto que solo se miden eh, la, normalmente, digamos, a menos que haya alguna fiscalización especial, repentina, ¿no es cierto? Solo se miden durante la revisión técnica, pero el resto del año no se miden. La contaminación atmosférica que generan los automóviles es mucho mayor que la del resto del transporte. También está, y ya lo mencionamos, para las autopistas en general, el conflicto con las autopistas urbanas. Eh, la excusa de mejorar la movilidad, de hacer más eficiente el traslado, sobre todo de automóviles al interior de la ciudad, y construir con esta excusa autopistas al interior de la ciudad, ha sido realmente nefasto. Solo han significado, en general, un incentivo para el crecimiento estos últimos años de manera eh, bastante catastrófica de la cantidad de automóviles, y, y no hay ningún estudio, ni siquiera ni un solo estudio que pueda demostrar que a través de las autopistas urbanas los tiempos de viaje al interior de la ciudad han disminuido. Eh, y finalmente la congestión en la ciudad tampoco ha disminuido, porque solo en las horas en que las autopistas no están congestionadas, que en las horas peak también están congestionadas, solo en las horas que no están congestionadas, estas autopistas fluyen de manera más normal, pero en las entradas y salidas de las autopistas nuevamente se generan durante prácticamente todo el día zonas de congestión. Producto de este incentivo que han generado, digamos, de un parque automotor mucho mayor, y de que la gente sigue prefiriendo y va a seguir prefiriendo mientras no hayan incentivos en lo contrario, digamos, de usar automóvil en perjuicio de otras formas de moverse más sustentables. Y bueno, dentro de estos movimientos que han surgido, ¿no es cierto?, está el caso emblemático de los furiosos ciclistas y otros movimientos y organizaciones de ciclistas urbanos que, bueno, se han empezado a organizar y de hecho han sido un actor relevante desde el estallido social en Chile. El comercio también es un ámbito que genera conflictividad al interior de la ciudad, tanto por las grandes infraestructuras comerciales, que son los llamados malls, ¿no es cierto?, que por un lado generan problemas ambientales o urbanos asociados a su funcionamiento, como es el tema de la congestión nuevamente, el tema de los espacios de estacionamiento, pero por otro lado también generan la destrucción paulatina, gradual, ¿ya? Y a veces muy catastrófica también del comercio local. Comercio local, que en este caso yo pongo una foto de las ferias libres, ¿no es cierto?, que son
que son parte de la cultura en nuestro país, que hoy día lo están pasando mal por la pandemia, pero también de los locales comerciales de barrio. Todo esto se ha resentido mucho con la llegada, digamos, de los grandes malls a buena parte de las comunas de nuestro país. Asociado a esto también, en términos más de emprendimiento e impacto sobre el comercio en general, uno puede notar que al interior de los malls y de los grandes centros comerciales, incluso dentro de, uno puede ver que las galerías históricas, las galerías comerciales históricas del centro de Santiago han, han sido también gradualmente apropiadas por grandes grupos económicos, ¿ya? Y el mismo grupo Vivo ya se ha adueñado de, de buena parte de las galerías históricas del centro de Santiago, y uno ve que al interior de esas galerías van desapareciendo los locales comerciales que eran de familias, muchas veces históricos, y van apareciendo las mismas marcas y las mismas cadenas, muchas veces multinacionales, de marcas más importantes. Y por lo tanto, al interior de esas galerías también van desapareciendo la diversidad y la posibilidad de pequeños negocios comerciales que no forman parte de estas cadenas, ¿no? Aquí está el tema del problema de la destrucción del patrimonio. En este caso hablamos de patrimonio construido al interior de las ciudades, no patrimonio natural necesariamente, eh, que también barrios enteros de Santiago y otras ciudades, barrios históricos, inmuebles históricos, patrimoniales, que lamentablemente muchas veces no son reconocidos legalmente como tales, van cediendo ante la presión inmobiliaria. Y bueno, se han levantado movimientos, organizaciones en barrios y también movimientos a nivel nacional, como el movimiento de barrios patrimoniales, que están reaccionando frente a esta situación e intentando a través en algunas ocasiones de intentos exitosos, como el de la zona típica de Suárez Mujica, que es una foto que está aquí, frenar esta destrucción. Aquí yo quise mencionar lo que en estas dos fotos, que podrían haber sido muchísimas más de Santiago visto desde distintos ángulos de, desde distintos ángulos, ¿ya? Cómo la ciudad ha ido adquiriendo, digamos, lo que yo llamo una privatización del paisaje, cómo ciertos artefactos que aparecen al interior de la ciudad se van adueñando del paisaje. No puse una foto que yo tomé hace un tiempo atrás desde Recoleta, es decir, mirando la cordillera desde Recoleta, es decir, por encima del Cerro San Cristóbal, desde Recoleta, desde el poniente del Cerro San Cristóbal hacia el oriente, eh, se asoma también el Costanera Center, incluso en esa visión que debiera ser de un cerro tras otro, aparece el Costanera Center entre medio, y es lo que yo llamo también la privatización del paisaje, donde una ciudad entera va adquiriendo la forma, ¿no es cierto?, de el, en este caso, el gusto que se da, digamos, un gran empresario, digamos, de levantar un artefacto a su medida, digamos, en el medio de la ciudad. Pasamos a la última etapa del metabolismo social. Aparece el caso más típico, ¿no es cierto?, de qué hacer con los residuos, fundamentalmente los residuos sólidos, urbanos, a través de vertederos, rellenos de residuos urbanos y también pueden ser industriales. Estos vertederos, estos lugares que se han ido tecnificando a través de rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, reemplazando a los antiguos vertederos o basurales, derechamente, pero que a pesar de esto tienen impactos importantes y su localización fundamentalmente se desarrolla con una tremenda injusticia, por un lado, y en el caso de algunas zonas donde hay también poblaciones o comunidades indígenas, con lo que podríamos llamar racismo ambiental. Dentro de las ciudades, dentro de las sociedades, quienes más residuos generan son las poblaciones más
más ricas, las poblaciones más pudientes, y estos lugares de disposición de residuos están de manera sistemática, y podemos ver un mapa, que por ahí existen esos mapas que muestran esto, están prácticamente todos ubicados en las poblaciones más pobres, o en el caso, por ejemplo, de la Araucanía, en zonas indígenas. Es decir, basura generada en las ciudades se van a disponer en zonas indígenas, causando un enorme problema. Este es un relleno sanitario, no es un basural, y muestra cómo, incluso en lugares de disposición muy tecnificados, con muchos controles, suelen ocurrir igniciones, incendios espontáneos, muchas veces producto de la explosión espontánea también de biogás que se genera metano al interior de los basurales, producto de la acumulación, ¿no es cierto?, de materia orgánica Eduardo, y su descomposición, ¿sí? Bueno, residuos y emisiones, ahí está el tema de la injusticia y el racismo ambiental existente fundamentalmente en la localización de los vertederos y rellenos sanitarios. Y estaba diciendo que incluso en zonas en el caso de rellenos sanitarios muy tecnificados y con controles ambientales, se producen impactos importantes como son incendios o explosiones de producto del metano que se acumula por la descomposición de materia orgánica que está al interior de la basura dispuesta, ¿ya? También ocurren casos, ¿no es cierto?, de contaminación de suelos y cursos hídricos, producto de la lixiviación de los residuos y la fuga, digamos, de estos lixiviados desde rellenos sanitarios. La incineración, que básicamente, así abiertamente, la incineración básicamente es un sinónimo de quema de residuos. Ya no se hace libremente, ¿no es cierto? Ya no se hace sin tecnología de control ambiental, en fin. Sin embargo, en Europa y en Norteamérica, durante las décadas pasadas, fue una forma fundamental de, de tratar los residuos, y en esta última década se le ha incluido, digamos, se han desarrollado tecnologías que desde los movimientos sociales llamamos incineración disfrazada, ¿ya? Básicamente a través de procesos o procedimientos de gasificación, de pirólisis, de arco de plasma, que supuestamente reducen a cero, en muchos casos es lo que dicen, la generación de contaminación. Hay muchos estudios que muestran lo contrario. Hay muchos accidentes que muestran los riesgos que conlleva, digamos, este tipo de tecnologías. Se le ha cambiado el nombre, ya no se habla abiertamente de incineración, se habla ya o a través de estos procesos que les mencioné antes, gasificación, pirólisis o plasma, o termoplasma u otras, o también se está usando un anglismo bastante ya usado incluso en políticas públicas en Chile, que es el waste to energy, es decir, residuos para energía, que tiene, además de los riesgos de contaminación, y dentro de los cuales el más grave es la producción de dioxinas y furanos, que es un cancerígeno muy grave, que es bioacumulativo, que es parte de los llamados POPs, ¿no es cierto?, que son los contaminantes orgánicos persistentes, que se mantienen durante mucho tiempo activos, que recorren toda la cadena alimentaria, y que además de esta posible contaminación por parte de dioxinas y furanos, y además de materiales particulados, PM2,5, nanopartículas, óxidos de nitrógeno y otros,
tienen el problema, digamos, de la dependencia energética, ¿ya? Es decir, tú cuando te metes en la máquina, digamos, de generar energía a partir de residuos, ya la lucha por reducir la producción de residuos se vuelve una tortura, ¿ya? Y la mejor demostración de esto, aunque muchas veces lo muestran como una maravilla, es el caso, ¿no es cierto?, de países que con comunidades, digamos, muy evolucionadas, ¿no es cierto?, entre comillas, muy sustentables, ¿ya?, como la sueca o como la danesa, que producto de que han comenzado de manera espontánea a reciclar, es decir, a no disponer sus residuos, sino que a reciclar y a recuperar los materiales de sus residuos, estos países están teniendo que importar basura de otros países para poder alimentar una de sus principales fuentes energéticas, que son estas incineradoras, ¿ya? O, como ya mencioné anteriormente, eh, máquinas de waste to energy, o también se les llama de valorización energética, ¿m? Valorización de residuos, en este caso energética. Por otro lado, tenemos otro ámbito sumamente importante en países no industrializados, no desarrollados, como es el caso de Chile, que es la lucha por los residuos como un recurso, como una fuente de ingreso. Es decir, los residuos como recursos en disputa. Hemos visto que en la etapa extractiva los materiales, digamos, que están primero en disputa en el suelo, ¿no es cierto?, están en su condición natural. Hoy día los materiales reaparecen después de toda la etapa central del consumo, de la manufactura. Después de la disposición vuelven a aparecer los materiales y vuelven a estar en disputa, ¿ya? En este caso, entre la gran industria del reciclaje y los recicladores de base, que son los actores sociales que durante décadas en nuestros países, fundamentalmente en nuestro continente, América Latina, surgen, digamos, desde la marginalidad urbana, pero cada vez se van organizando, se van articulando, conformando microempresas, cooperativas, para trabajar de manera más digna, de manera más sustentable, de manera más formal en muchos casos, la actividad, digamos, de recuperar los materiales. Y luego comercializarlos, pero teniendo ellos el beneficio. Una de las luchas fundamentales de los recicladores de base es que no solo puedan recibir el ingreso asociado a la venta de los materiales que ellos recuperan, sino que también se reconozca a través de un pago la labor que ellos desarrollan, la labor ambiental que ellos desarrollan al recuperar materiales que de otra manera irían a contaminar el ambiente, ya sea en vertederos, ya sea en rellenos sanitarios, ya sea en incineradoras o a través de su disposición ilegal. Tengo que mencionar aquí, quiero mencionar aquí, por un lado, bueno, lo menciono en uno de los textos del libro que les compartí para que si podían revisar antes de esta clase, a la Red Lacre, como parte de esa Red Lacre, la Asociación Chilena de Recicladores de Base, que además aprovecho de hacer un homenaje a Ezequiel Stay, un líder fundamental de los recicladores de base de Chile y de América Latina, que hace poco tiempo atrás falleció producto de un cáncer. Ahí está en primera línea Ezequiel Stay en una marcha en la que tuve también el honor de participar en Bogotá hace unos años atrás. Aquí aparecen, aunque no es tan propio, digamos, de esta etapa, ¿ya?, pero aparecen ciertos impactos o riesgos asociados a tecnologías que son riesgos que han sido previstos desde el desarrollo mismo de las tecnologías, como el caso de riesgos que aparecieron muy posteriormente a la implementación de una tecnología o de un material, como es el caso del asbesto. El asbesto se usó durante muchísimos años como un material de construcción,
fundamentalmente en paredes y también en techos y también en otros materiales, digamos, de envases, de estanques, en fin. Y bueno, se descubrió hace ya una década y tanto o más, ¿no es cierto?, el grave impacto cancerígeno, digamos, que tiene el asbesto. Y bueno, su disposición, el desmantelamiento de estas obras y su adecuada disposición ha generado también grandes conflictos. Su mala disposición por parte de industrias ha generado problemas con comunidades que están cerca de industrias que o producían o manejaban grandes cantidades de asbesto. También, ¿no es cierto?, los problemas asociados a pesticidas, que también han sido usados durante muchas décadas, y también los riesgos todavía muy en discusión, ¿no es cierto?, asociados a la modificación genética eh, de, de sustancias orgánicas, ¿ya?, llamados más comúnmente transgénicos, ¿ya? En el caso de la exportación de residuos, de la exportación entre países de residuos, está lo que se llama el imperialismo tóxico, como países que ya no saben mucho qué hacer con sus residuos, empiezan a enviarlos a otros países con legislaciones más bajas, con costos más bajos. Bueno, y aquí tenemos la acumulación de residuos que no es posible finalmente disponer, y que la situación más emblemática, ¿no es cierto?, se refiere a estas enormes islas, llamadas a estas alturas ya continentes de plástico y basura en el Océano Pacífico. Los hay en el hemisferio norte y en el hemisferio sur del Océano Pacífico. Tengo que mencionar que una de estas grandes islas de, ¿cómo se dice?, de basura está frente a la isla de Pascua, en el caso de Chile, y he escuchado valores que le asignan una dimensión, una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados aproximadamente de superficie a una de las islas de plástico que están en el Océano Pacífico. La contaminación transfronteriza, como vimos como vimos en la primera de nuestras sesiones, es la que dio origen de alguna manera a que los países desarrollados o los países industrializados empezaron a preocuparse de manera seria, digamos, de los problemas ambientales. Y fundamentalmente se refiere, por un lado, digamos, a la contaminación que ocurre en unos países y que contamina ambientes en otros países, en algunos casos otros continentes. Este es un mapa que una organización europea desarrolló para, por ejemplo, ejemplificar para algunos países cuánto de la contaminación que sufre, en este caso, el Reino Unido, proviene de otros países, de Europa en este caso, y cuánta de su propia contaminación va a dar a otros países. Aquí yo me puse también una foto que para nuestro continente es emblemática de las protestas de Gualeguaychú, y no recuerdo bien cómo se llama la ciudad, que está en la frontera entre, este es el río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, precisamente, cuando se iban a construir dos plantas de celulosa en el lado uruguayo, y la población argentina de esa comunidad se movilizó, digamos, en contra de estas celulosas. Esas celulosas igual se construyeron. Y también puse, ¿no es cierto?, una foto del hoyo de la capa de ozono, mostrando, digamos, cómo las emisiones de fluorocarbono, digamos, están generando una contaminación en la atmósfera que adelgaza la capa de ozono que nos protege, digamos, de la radiación ultravioleta.
Finalmente, el caso central, ¿no es cierto?, hoy día de las políticas ambientales a nivel global, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático, que provocan el calentamiento global, y en parte a través de el cambio climático que estamos sufriendo, un cambio climático que ya no hay discusión a nivel científico de que es antropogénico, el que estamos viviendo hoy día, más allá, digamos, de la evidencia también eh, a nivel de tiempo geológico, de otros cambios climáticos en otras épocas, pero de otras características, ya no hay discusión, más allá, digamos, de los incrédulos, de los negacionistas. El cambio climático que estamos viviendo es producto de la sociedad humana que hemos creado, de las emisiones que provoca, de los otros problemas de vulnerabilidad que provoca esta sociedad humana, que hacen que estas mayores emisiones también se expresen de una manera más brutal y que se expresan a través de lo que en los movimientos sociales denominamos la deuda climática, es decir, se expresan fundamentalmente, así como la injusticia ambiental que mencioné anteriormente en la localización de los residuos urbanos, ¿ya? Fundamentalmente quienes más sufren los embates del cambio climático son comunidades que emiten muy poco, pero que son muy vulnerables, ¿ya? Comunidades socialmente muy vulnerables, comunidades pobres, comunidades muy dependientes, además de los recursos naturales, muy dependientes del clima para sobrevivir, para alimentarse. Y a este fenómeno de injusticia que se va acumulando, es decir, las sociedades industrializadas van copando el espacio atmosférico con sus gases de efecto invernadero, van generando daños y acumulando daños y perjuicios en el resto del mundo. A esto se le denomina la deuda climática, es decir, una deuda donde estos países son los deudores y donde los países que sufren las consecuencias son los acreedores. Y ahí, bueno, ahí podemos tener una sesión entera dedicada a esto, digamos, pero hay estudios que muestran que, por ejemplo, eh, esta deuda climática, hay algunos economistas que la han cuantificado, cuantificando fundamentalmente los daños que se han generado en territorios en todo el mundo, eh, y al menos triplica la deuda externa financiera, digamos, que tienen esos mismos países con el mundo desarrollado, con las instituciones financieras internacionales. Aquí yo quiero hacer una pasada, digamos, por el tema de los residuos, mirando el modelo lineal extractivista completo. Esto tiene de alguna manera su inspiración, si algunos lo han visto, es muy probable que sí, el libro de Annie Leonard, una norteamericana que escribió La historia de las cosas, que habla sobre cómo nuestras cosas provienen de alguna parte. Muchas veces la gente solo toma conciencia, digamos, de que proviene de la tienda en que lo compró, ¿ya? Pero las cosas vienen de mucho antes, vienen de la naturaleza, y se olvidan de las cosas una vez que las disponen, una vez que las botan, ¿ya? Pero se transforman en residuos. Bueno, en el libro La historia de las cosas y en el video también, que hay un video muy breve, digamos, de 17 minutos, muy entretenido, ella recorre, digamos, todo este proceso a través de cosas de uso muy normal, pero de manera muy entretenida. Yo creo que el déficit es fundamentalmente político, digamos, en no mirar de manera más sistémica el problema, digamos, y verlo como un problema más técnico, ¿ya? Aunque ella, bueno, para la sociedad norteamericana de la que ella viene, la verdad es que su discurso, uno podría decir que es bastante político también. Normalmente lo que sabemos que este modelo lineal extractivista, muy distinto de lo que ocurre en la naturaleza, ¿no es cierto?, donde no existe la basura y los residuos se recirculan de manera natural, y donde no se consume además más de lo que se necesita. Sabemos que lo convencional, en el caso de países como Chile, América Latina, es enterrar los residuos,
Y en el caso de sociedades más industrializadas, se incluye también la incineración. Y es algo que hoy día se está impulsando fuertemente, como dijimos antes, en América Latina y en particular en Chile. Se está promoviendo a pesar de que todavía no tenemos incineración o waste to energy o valorización energética de residuos en Chile. Salvo biodigestión, que es algo de residuos orgánicos que transforma en realidad, de la cual se obtiene biogás o fundamentalmente metano, pero de manera controlada, digamos, para cocina, para calentar, en fin. Pero no incineración, incineración que es más bien combustión. Bueno, pido disculpas de antemano si es que hay problemas con los efectos ¿ya? De la presentación, pero esperemos que no. Tanto en todas las fases, digamos, pero principalmente en la fase de extracción de recursos, de producción de bienes, también en la incineración hay un consumo energético importante. Tanto estos procesos como la misma producción de energía y el entierro o incineración de residuos generan impactos sobre comunidades y ecosistemas. Y bueno, lo que se plantea entonces es darle una lógica más circular a este modelo lineal, extractivista, para eliminar de alguna manera estos impactos sobre comunidades y ecosistemas. Bueno, menciono también que dentro de los impactos, en este caso impactos más globales, no directos, pero sí indirectos sobre comunidades y ecosistemas, está el calentamiento global producto de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren fundamentalmente en la extracción y en la producción. Y agrego también que en todas las etapas hay transporte, que hay transporte entre todas las etapas. De hecho, dentro de la misma extracción de recursos naturales y la producción de bienes, hay otras etapas que son de tratamiento de minerales, por ejemplo. Está la producción energética misma, que hace que haya que llevar los combustibles hacia la energía, o los insumos, las materias primas hacia la producción de bienes. La producción de bienes al consumo también hay transporte, del consumo a los lugares de entierro o incineración también hay transporte. Entonces el transporte con sus propios impactos también está presente en todas las etapas. Entonces, yo decía lo que se busca, ¿no es cierto? Y genuinamente así ha sido visto y las poblaciones lo ven como algo muy positivo. Personalmente también veo el reciclaje como algo muy positivo. Si se piensa en términos teóricos, ¿no es cierto? Los residuos, cuando ocurre el reciclaje, lo que ocurre es que los residuos, en lugar de disponerse de manera final, enterrarse o incinerarse, vuelven a la etapa de producción como un insumo para la producción. Esto en términos teóricos que debería permitir, por un lado, reducir la cantidad de residuos que se entierran o incineran, reducir el impacto que esto tiene sobre comunidades y ecosistemas, reducir también la extracción de recursos naturales, producto de que la provisión de insumos desde el reciclaje haría innecesario tener que extraer recursos naturales para una producción de bienes que se supone responde a una demanda de consumo determinada. Y ahí se supone que está funcionando, ¿no es cierto?, adecuadamente las leyes de oferta y demanda del mercado. Bueno, con esto además, como hay menor extracción de recursos, la energía necesaria para eso también es menos, y bueno, los impactos en general son menores. Y también la energía que se consume en la incineración también debería ser menor. Y por lo tanto el impacto de la energía sobre comunidades y ecosistemas también sería menor. Pero, ¿qué pasa? Vemos que el reciclaje, y aquí quiero ponerme el parche antes de la herida inmediatamente. Esto no es una investigación científica, es una búsqueda en Internet de información disponible, información
secundaria, información de fuentes, que he intentado, digamos, identificar lo mejor posible. No es una investigación científica, pero creo que a grandes rasgos muestra claramente lo que quiero decir. El reciclaje ha crecido de manera constante, de manera súper importante en las últimas décadas, ¿ya? Aquí ya tengo miedo, digamos, de mover esto. Por ejemplo, en un poco más de una década, en el caso de España, ¿no es cierto?, vemos que los envases en España, fundamentalmente, si hablamos de plástico, en este caso estamos viendo toneladas recuperadas, en este caso, de distintos materiales. Vemos que en un poco más de una década y media, el reciclaje se multiplicó por, no sé, por 20. En este caso, en Colombia, ha crecido de manera también constante el reciclaje. Entonces uno debería pensar, de acuerdo a lo que vimos en la anterior, que producto de un mayor reciclaje, la extracción de recursos naturales ha disminuido, la producción de basura ha disminuido. La producción de basura que se dispone disminuye. Sin embargo, aquí yo puse varios ejemplos de materiales naturales que muestran cómo, por ejemplo, el plástico, la evolución de producción primaria de plástico no reciclado ha crecido de manera también exponencial para distintos usos. Vemos que, por otro lado, el insumo de la materia prima del plástico, que es el petróleo, su evolución no tiene ninguna relación con ¿cómo se dice?, con la tendencia, digamos, de mayor o menor reciclaje. Responde absolutamente a otros factores de mercado que no tienen nada que ver con el reciclaje. Al mismo tiempo, si miramos, ¿no es cierto?, la cantidad de papel botado, desperdiciado en Colombia, también han aumentado de manera constante, a pesar de la gráfica que vimos anteriormente de un mayor reciclaje. La producción el reciclaje de papeles y cartones para nada ha hecho reducir, por ejemplo, la producción de celulosa y por lo tanto las plantaciones forestales, que en el caso de Chile han seguido creciendo. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales en muy pocas manos, en 3 empresas fundamentalmente, y la producción de celulosa también sigue aumentando a pesar del enorme aumento de reciclaje de papeles y cartones que hay en el mundo, ¿ya? Entonces, este supuesto, digamos, de que estaría produciendo una menor intensidad en extracción de recursos naturales o en uso intensivo de territorio para producir incluso lo que se denominan recursos naturales renovables, para nada ha sido efectiva esa tesis. Entonces volvemos al reciclaje y tratamos de explicar esto, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto de que el reciclaje en definitiva no está generando los impactos positivos que en teoría se buscan o que uno podría esperar, ¿ya? Por un lado, la privatización de todos los sistemas, de todos estos sistemas, desde la extracción de recursos hasta el manejo de los residuos, hace que haya incentivos perversos en todo el sistema. Por otro lado, el libre comercio de productos y finalmente también de residuos ha hecho que haya lógicas muy de sobreproducción, lógicas de especulación tremendas en el manejo de todo esto. Existe obsolescencia programada y percibida de los productos. Es decir,
fundamentalmente la industria hace que las cosas de manera programada o incentivándolo culturalmente no se hagan durar el tiempo que podrían hacerse durar los bienes. Y a diferencia de los efectos que el reciclaje, que sigue siendo devolver los residuos como insumos a la etapa productiva, a diferencia de generar los impactos deseados de reducir la extracción de recursos y los impactos asociados a su disposición final o incineración, lo que están generando es incrementar los procesos de producción y consumo. Es decir, no reduzco la extracción de recursos naturales y le insumo mayores materias primas provenientes del reciclaje a la producción de bienes, ¿ya? De hecho, sigo aumentando la extracción de recursos naturales de tal manera de que a través de estos procesos de privatización, de obsolescencia programada y percibida, y de muchas pérdidas además asociadas al libre comercio, no solo de bienes durables o sólidos, sino también de alimentos, por ejemplo, hacemos que muchos bienes se transformen en residuos, en basura, sin ni siquiera haber sido adquiridos o consumidos nunca, ¿ya? Es decir, buena parte de lo que hoy día se está produciendo se está botando, se está transformando en residuos sin que nadie lo haya comprado ni adquirido, a través de todas estas lógicas perversas que ocurren en un reciclaje, en un mundo que no sufre un cambio sistémico de paradigma. Entonces, todo en las etapas de producción y también del consumo, ¿no es cierto?, que va generando impactos, estos impactos sobre comunidades y ecosistemas de manera directa o de manera indirecta a través del calentamiento global, se van incrementando, no solo a pesar, sino en este caso ayudado, ¿no?, lamentablemente, por un reciclaje que también se ha privatizado y se ha mercantilizado. Bueno, ahora la idea es que hagamos el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Les pido que vayamos abriendo el link que les compartí. Entonces la idea es que ahora podamos identificar ciertos ámbitos de conflictividad asociados a los bienes comunes que se identifican arriba. Al final hay una columna que dice otros en el caso de que vean algún bien común que no está bien identificado. En el primer lugar, para la etapa de transporte, después ciudades y finalmente para la etapa final de residuos y emisiones globales. Dijimos que en el caso del transporte marítimo, por ejemplo, podemos identificar claramente como actividad de riesgo el transporte de petróleo. Y bueno, la idea es que vayamos recorriendo la matriz libremente y que vayamos llenando. Si alguien quiere hacer comentarios en voz alta también, no hay problema. En este minuto no estoy exponiendo, así que podemos tener una conversación. No sé, Eduardo, si quieres ir respondiendo alguna de las preguntas mientras. Sí. Álvaro Aguilera menciona problemas ambientales por crecimiento urbano. Sí, claro. Lo que mencionamos, además de lo que mencionamos en la presentación, él dice uso de suelo, segregación social, distancias entre destinos, por supuesto. Como comentario muy bienvenido. Mariela Pino. Hola Mariela. Además de la diversidad, dice la forma de producción de esos productos desde estas grandes cadenas y corporaciones internacionales. Se refiere fundamentalmente, entiendo, digamos, al manejo de los materiales reciclables. Nasrin dice, se localizan vertederos en áreas de cultivos periurbanos. Sí, por supuesto, impactando tanto en los cultivos mismos, como en la misma ciudad. Hay zonas que se tienen que hacer cargo de los residuos orgánicos e inorgánicos de otras ciudades, como es el caso de Runge, con respecto a parte de los residuos de Santiago. Es parte de la injusticia ambiental asociada a la disposición de residuos que mencionamos anteriormente. Claudia menciona la exportación
entre comillas, internacional de residuos, por cierto. Eso se refiere, ¿no es cierto?, de alguna manera a lo que mencionamos como imperialismo tóxico. Y que vimos que hoy día está en discusión en el convenio Basilea, que es de transporte internacional de sustancias peligrosas. El convenio Basilea está discutiendo incluir residuos no necesariamente catalogados como peligrosos en el convenio Basilea, como norma, para normarlo. Y grandes potencias como Estados Unidos están haciendo un fuerte lobby para evitar que se incorpore residuos que no necesariamente son directamente tóxicos, pero su acumulación, su no recuperación como materiales productivos, va generando problemas de enorme impacto ambiental en los países donde esos residuos llegan. Álvaro Aguilera, nuevamente, problema grave que se dio en Arica y que todavía persiste por los daños causados fue la recepción de residuos tóxicos para su disposición en el territorio. Los llamados polimetales que fueron localizados abandonados en los límites de la ciudad en los años 80. Posteriormente, con el crecimiento de la población se localizaron viviendas junto y en esos terrenos. Efectivamente, conozco el caso, no estoy seguro que sea el único caso, creo que había algo también en Antofagasta, pero efectivamente residuos tóxicos que incluso después de ser retirados y hacerse cargo a través de juicios, que en algunos casos son juicios internacionales, las empresas que los han depositado ahí siguen generando, producto de la contaminación que provocaron en ese suelo, daño sobre poblaciones, en algunos casos poblaciones urbanas que llegan a través del crecimiento de la ciudad, como menciona Álvaro, digamos, a localizarse en esos puntos. Está el caso, ¿no es cierto?, en Puente Alto también, de poblaciones que sean poblaciones de vivienda social que se han instalado sobre antiguos vertederos y que han tenido que finalmente prácticamente desocupar esas poblaciones producto de las emanaciones tóxicas provenientes del subsuelo, donde está acumulado los residuos y la descomposición orgánica. Hay consulta pública, dice T. Muñoz, respecto de las condiciones de seguridad de los OGM en Chile, ¿cómo se dice? ¿Organismos genéticamente modificados? Exactamente, los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Efectivamente, hoy día, y creo que terminó el lunes esa consulta pública que menciona, donde de una manera muy inconsulta en realidad, y tras bambalinas, ¿no es cierto?, se está intentando hacer algo que en todos estos años no se ha podido hacer en Chile, que es el cultivo directo, digamos, de alimentos y otros productos transgénicos. En Chile hasta el día de hoy solo está permitida la reproducción de semillas y ha habido varios intentos ya de autorizar parcial o de manera muy abierta los cultivos de alimentos transgénicos, y este es un nuevo intento más. Oye, aquí están diciendo que la consulta pública sobre los transgénicos se amplió hasta el 15 de junio. Bueno, buena noticia. Así que hay que llenar al SAC de comentarios y de rechazos a esta modificación legal. Dice, se está cerrando el hoyo de la capa de ozono, dice, una duda. Sabiendo la economía se ha visto muy afectada por el freno de las industrias, etc. Posterior al COVID-19, ¿qué piensa usted que debería ser la postura que se debe tomar por parte de las políticas públicas y económicas, tanto a nivel nacional como internacional, sabiendo que muchas políticas medioambientales y los avances que se habían logrado probablemente queden en último lugar en la lista de prioridades políticas?
bueno, efectivamente, lo que ha permitido la pandemia no es resolver nada, pero sí mostrar los síntomas de un sistema que a todas luces tenemos que cambiar como humanidad, pero que tienen que cambiar fundamentalmente quienes tienen el poder de cambiar las cosas, y lo que nos toca a los ciudadanos comunes y corrientes es organizarnos, articularnos para presionar por esos cambios. Y cuando esté a nuestro alcance, como en las comunidades locales, hacer los cambios por nuestra cuenta, obviamente también hacerlo. Efectivamente, el riesgo se vuelve aún mayor que antes, después de la pandemia, producto de que vienen las políticas de reactivación, las políticas ambientales que venían en auge, por ejemplo, asociadas al cambio climático, quedan en segundo plano detrás de la reactivación, con una reactivación que va a ser con una lógica muy extractivista, muy fuerte, y que por lo tanto la pega que vamos a tener es muy grande, ¿ya? Y por lo tanto el impulso que tenemos que hacer de vislumbrar no solo los síntomas del modelo actual, sino vislumbrar también paradigmas alternativos, esa pega es muy grande. Tenemos que, de alguna manera, levantar las alternativas en materia de residuos, en materia de, ¿no es cierto?, de energía, en materia alimentaria, para que este sistema no perdure en el tiempo. Bueno, hace un tiempo atrás partimos nuestra relación con el programa Pueblos Indígenas con una charla que se llamó La ecología política en el marco de la crisis sanitaria, donde hablamos más de esto. Y entiendo que por ahí en la página está el video, si alguien le quiere echar un vistazo, si no podemos hacer algo en el futuro nuevamente. Eduardo, te quería ¿Sí? comentar que ya estamos en la hora, así que, bueno, Estamos en la hora. quedan pocas preguntas sin contestar, creo, Sí. así que a lo mejor las podrías contestar por escrito para no perder la costumbre. Ni un problema. Yo igual te pediría, bueno, no sé, voy a cerrar la planilla. En realidad no voy a cerrar la planilla la tiene abierta cada uno, pero voy a cerrarla, compartir pantalla. Les agradezco a todas y a todos por haber hecho el ejercicio. Pueden seguirlo haciendo, voy a mantener todavía la planilla abierta. Y para que podamos ir cerrando la clase con comentarios, con preguntas que puedan hacer ahora si quieren. Son 10 para las 6, si quieres vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Yo también te quiero agradecer a ti, Eduardo, y a todos los que se quedaron hasta el final, tratando de ahí poner sus comentarios, sus percepciones en la planilla. Y también agradecerle al Programa de Pueblos Indígenas, a Biblioteca y a Ethics por estar siempre detrás de este taller. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Disculpa, Claudia. Disculpa, Claudia, solo para cerrar, yo quiero aclarar que en la medida que en la última columna de la planilla puedan poner conflictos que identifiquen en cada uno de los casos, ¿ya? De los casos de actividades que puedan generar impacto, vamos a generar una pequeña lista de conflictos para estudiar en la última clase, de tal manera que se puedan inscribir dentro de la lista que generemos con conflictos para hacer ese caso, ese estudio de estos casos y exponerlo en la última clase. Eso quería solamente dejarlo para, igual vamos a enviar un correo con las indicaciones para esto, pero quería dejarlo mencionado. Es decir, que no se abstengan de identificar potenciales conflictos en la última columna de la planilla. Con esto me despido y les agradezco mucho su atención y nuevamente agradecimientos al programa Pueblos Indígenas. Muchas gracias a ti, Eduardo, y gracias a todos nuevamente y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Listo, muchas gracias, chao.